El capítulo 2 del libro de Hechos dice de la siguiente manera. Fíjese lo primero que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no que eran de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de aquellos que estaban allí. Y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según los apóstoles les decían que hablaran en lenguas o según los apóstoles enseñaban. No, ¿verdad que no? Es según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no es obra de hombre. Quiero que esté bien claro porque hay gente que sí enseña todo lo contrario, que hay gente que te puede enseñar a hablar en lenguas. Eso es una mentira. Sigamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Este es un término despectivo el que usaron ellos. Estos del vulgo, esta gente que no tiene pero ni letras. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, fíjese a todos los que menciona allí. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ahí estaban representadas muchas naciones. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes. Les oímos hablar, ¿qué dice? En nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea que la gente sí entendía lo que estaba hablando cada uno de ellos. Ok, yo quiero que note eso, por favor. ¿Y qué dice que estaban hablando? Estaban hablando maravillas de Dios. Por eso es muy importante leer el texto y entender lo que está pasando. A veces solo viene el predicador y dice: ¡ay, el Espíritu Santo se derramó! Y empieza a hacer un montón de cosas. Y nosotros creemos de que eso es lo que dice la Biblia. No, miren lo que dice exactamente la Biblia, ¿ok? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea, dicho de otra palabra, están borrachos. ¿Ok? Eso es lo que pensaban. Pueden sentarse. Este es un día glorioso, hermoso, quizás uno de los días más gloriosos que ha tenido la tierra, porque ha sido un día en el que el Señor le ha placido, aleluya, enviar su Santo Espíritu sobre toda carne, para que se empezara, oiga bien, mire que ese día es muy importante porque desde ese día nosotros estamos en mente ya. Desde ese día hubieron hombres que se encargaron de ser llenos del Espíritu Santo de parte de nuestro Dios para que predicaran el Evangelio, para que tuvieran esa carga, para que tuvieran esa capacidad y que pudiera llegar hasta el día de hoy. Porque si hubiera sido solo una emoción, se hubiese acabado rápido. Pero dése cuenta que la obra del Señor es para siempre. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros somos parte de ese Pentecostés, porque ha llegado hasta el día de hoy, aleluya, esa manifestación. Bendito sea el nombre del Señor. Es un momento muy extraordinario y muy importante entonces de la historia. Y hasta el día de hoy el Señor está glorificando su nombre, alcanzando las almas. Ahora, es importante conocer, aleluya, estos temas bíblicos, hermano, porque la iglesia del día de hoy está más ocupada, oiga bien, en buscar métodos
ideologías de hombres para ver cómo es que una iglesia puede progresar, cómo es que puede traer más miembros o más gente a la iglesia, pero por medios humanos. Mire, todo lo que usted ve en esas iglesias, en las iglesias megachurches, la mayoría de las cosas que se hacen ahí no son obra del Espíritu Santo, sino que muchos de estos han contratado, oiga bien hasta dónde han llegado, han contratado gente que trabaja de publicistas para poder hallar métodos de cómo llamar la atención, no solamente al construir el edificio, sino al hacer la mercadotecnia para poder jalar multitudes dentro de un templo y poderlas, dicho en otras palabras, entretener a base de promesas falsas, a base de enseñanzas que no están en la Biblia, a base de hacer sentir bien a la gente, porque a la gente el día de hoy pareciera ser que le gusta, y a quién no le gusta, ¿verdad? Que lo hagan sentir bien. Pero muchas veces lo que nos dicen no es la verdad, y sin embargo la gente quiere creer ese tipo de cosas y no quiere, aleluya, la verdad. Y recuérdese que la Biblia dice que la verdad nos hará libres a nosotros. Entonces es un tema muy importante, porque otra cosa que me doy cuenta el día de hoy yo es de que la iglesia no está buscando la llenura del Señor. La iglesia ahora está más afanada en diferentes cosas mundanas y materiales, que para la iglesia ahora es más importante eso. Y supuestamente esa es la bendición, esa es la unción, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero eso contradice completamente las Escrituras. Y cuando se establece la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta cuál es el modelo que nosotros debemos de seguir. ¿Qué es lo que la iglesia estaba haciendo cuando desciende el Espíritu Santo y qué es lo que la iglesia hace después de que el Espíritu Santo desciende? Fíjese que es algo muy importante, porque nosotros tomamos el modelo no de una iglesia que no, vaya conforme a sus propias ideas, sino que vamos conforme al ejemplo de lo que la Biblia nos deja como modelo. Y esto es algo muy importante de tomar en cuenta. Vamos a contestar algunas preguntas. Siempre lo hago a base de preguntas para que sí tenga idea de lo que estamos exactamente hablando. Aleluya. Entonces, ¿en qué tiempo se derrama el Espíritu Santo? Es muy importante conocer los tiempos del Señor. ¿En qué tiempo se derrama el Espíritu Santo? Luego, la forma en que se derrama el Espíritu Santo. ¿De qué forma se derrama el Espíritu Santo? Y la tercera pregunta a contestar es, ¿qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo? Porque el día de hoy se creen locuras en cuanto a cuando se derrama el Espíritu Santo. O sea, se vuelve un desorden, se vuelve algo que no edifica, se vuelve algo que no entiende la gente, no entiende ni la iglesia, mucho menos va a entender la gente que no conoce del Señor. Pero yo quiero que nos basemos en el texto bíblico para que veamos nosotros que todo lo que Dios hace es, aleluya, en orden y tiene sentido. A pesar de que es una obra espiritual, siempre el hombre, no solamente la iglesia, sino aquella persona que no conoce al Señor, va a llegar a saber lo que Dios está tratando de comunicarle. Y esto es algo muy, muy importante. Porque fíjese que hay veces de que usted puede llegar a una iglesia, le predica un mensaje y usted no entendió ni jota. Empezaron a haber manifestaciones supuestamente espirituales y usted no entendió nada. Y se salió de la iglesia y en vez de salir bendecido, salir como quien dice con paz y gozo, usted salió hasta con una carga porque dijo, híjole, salí más confundido, salí con más preguntas de las que entré. Y esto no es así como debe de ser la iglesia. El mensaje del Señor es práctico, es sencillo, y es práctico y sencillo porque Dios nos conoce a todos nosotros. Sabe cómo nos hizo. Por lo tanto, su mensaje siempre va a ser de esa manera. ¿Qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo? Y la última pregunta no es como pregunta. Vamos a ver algunos detalles importantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Ya que se dicen tantas cosas, ya le dije yo que el bautista dice de que cuando uno recibe a Cristo, uno automáticamente recibe el bautismo del Espíritu Santo.
nosotros ya vimos la semana pasada y hoy vamos a ver unas citas bíblicas también en el libro de los Hechos que nos muestran que es una obra del Espíritu Santo separada de cuando uno recibe a Cristo y el Espíritu Santo empieza a regenerarlo a uno. Quiero que veamos esa diferencia. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes, hermano? ¿Por qué cree usted que estaban unánimes? ¿Ah? ¿Por qué estaban unánimes ellos? ¿Ah? ¿Por qué cree usted que estaban unánimes? ¿Por qué creen que estaban juntos? ¿Por qué ellos estaban buscando al Señor? ¿Cuál era la razón por la cual estaban así? ¿Porque el Espíritu Santo estaba entre ellos o porque estaban esperando al Espíritu Santo? Va. Lo primero que quiero que sepas esto porque es muy importante para la iglesia. Jesús se los había ordenado. Esto es algo muy importante. Y el que ama a Jesús, ¿qué dijimos que hacía? Le obedece. ¿Y a quiénes da el Espíritu Santo el Señor? A quienes le aman y le obedecen. Entonces, no podemos nosotros decir, voy a buscar al Señor sin amar al Señor y sin buscar al Señor. Amén. Dice que todos estaban unánimes. Unánime significa que todos estaban en una sola página, con un solo objetivo, buscando lo que Jesucristo les había dicho que les iba a dar. ¿Y cómo sabían ellos que Jesucristo se los iba a dar? Porque Jesucristo es fiel, porque Jesucristo no miente, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Usted y yo, hermano, por lo tanto, tenemos que ser imitadores de esta primera iglesia también. Tenemos, porque Él les dijo, antes de hacer cualquier cosa, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo para cuando descienda el poder sobre ellos. ¿Verdad que sí? Amén. Esa era la orden. Después de eso, o sea, antes de eso, no se podía hacer absolutamente nada. Ahora, una cosa que yo quiero que aprenda el día de hoy es que Dios tiene un orden. Mire, hermano, cómo es Dios. Y mire cómo es que Él controla. Y es muy importante que nosotros veamos el orden y el control de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ha venido controlando todas las cosas en el pasado, las controla en el presente. Y las tiene controladas en el futuro. Y eso debe de ser para nosotros, aleluya, una esperanza, un alivio. Debe de darnos a nosotros firmeza en nuestra fe, porque Dios no falla. El orden y tiempo de Dios para cumplir con cada una de aquellas cosas que Él había prometido. Dese cuenta que el Espíritu Santo no vino solamente por venir en cualquier momento. Dios todo lo tenía preparado. Por ejemplo, ¿en qué fiesta? Porque el día de Pentecostés es una fiesta judía. Pero acababa de haber pasado una fiesta. ¿Cuál era la fiesta que acababa de pasar? La fiesta de la Pascua, exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué iba a pasar en el tiempo de la Pascua? Iba a ser sacrificado el cordero, ¿verdad? En el pasado se sacrificaban los corderitos, ¿verdad? Los animalitos. Pero toda esa fiesta apuntaba al Cordero de Dios. Amén, iglesia. Fíjese pues, está la primera fiesta entonces, que era en la cual el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Oiga bien esto, porque es algo muy, muy importante. Entonces, la fiesta de la Pascua era una semana de dar gracias por la liberación que Dios les había dado del cautiverio y esclavitud, recordando el yugo de sus antepasados en Egipto. Y tuvo su cumplimiento en la crucifixión de Cristo. Allí tuvo su cumplimiento. Por eso es que usted ve mucha gente en el día de Pentecostés, porque acababa de haber pasado la Pascua. Amén, hermanos. Y ese día traía a mucha gente de diferentes partes del mundo. Mire cómo es nuestro Dios. Fíjese cómo es el orden de nuestro Dios. Cristo era el Cordero de Dios que moriría por los pecados del mundo. Él y su muerte estaban representados con el Cordero Pascual. Pero fíjese lo que pasa después. Porque usted sabe que cuando Cristo muere, ahí no se acaba todo.
Ahí realmente empieza todo cuando Cristo resucita. Solo un hermano dijo amén. Ese amén recíbelo, Señor. Luego pasan 50 días. Pero fíjese qué es lo que pasa en la fiesta de Pentecostés. Yo quiero que se dé cuenta de algo acá. Viene la fiesta de Pentecostés. Dice, cuando llega el día de Pentecostés. ¿Por qué el día de Pentecostés? ¿Por qué el Señor escoge la fiesta de Pentecostés? Porque ahí lo dice, cuando llega el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, aleluya, se celebraba 50 días después de la Pascua. Óigalo bien, 50 días después de la Pascua. Se le llamaba también a la fiesta de Pentecostés la fiesta de las semanas. Aleluya, fiesta de agradecimiento por las cosechas. Oiga bien por qué se celebraba. Se le llamaba la fiesta de las semanas y era una fiesta, oiga bien esto, de agradecimiento por las cosechas. Aleluya, por el brote y desarrollo de las nuevas cosechas, la siega de los primeros frutos de la tierra. ¿Sí oyó, va? La siega de los primeros frutos de la tierra. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? La siega de los primeros frutos. ¿Y qué iba a pasar realmente en Pentecostés de acuerdo al orden y plan de Dios? ¿Qué era lo que iba a haber en ese día cuando se derramara el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban esperándolo? Si estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, en el territorio o en el término espiritual tenía que pasar algo. Amén. ¿Qué era porque si se hacía en Pentecostés, quiere decir que espiritualmente iba a pasar algo, hermano. El derramamiento del Espíritu. Pero ¿qué iba a pasar con el derramamiento del Espíritu? Muchas almas que iban. Exactamente. Dese cuenta, aleluya, que los primeros frutos que recibe la iglesia es en el día de Pentecostés. Se levanta la primera cosecha. Aleluya. 3,000 almas, dice, ¿verdad que sí? Pero no me le quiero adelantar, porque ya me fui a la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Aleluya. Entonces, dese cuenta del por qué el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés son los primeros frutos. Y los primeros frutos se iban a dar después que descendiera el Espíritu Santo, porque Él es el que iba a dar la capacitación para poder recogerlos. Alabado el nombre del Señor. Ya estaban listos, ¿verdad? Solo que había que ser derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección. 10 días después de la ascensión. El día de Pentecostés es cuando se dio la primera cosecha de los primeros miembros del nuevo pueblo de Dios. Por eso se dio en la fiesta de Pentecostés. Dese cuenta el orden de Dios. Dese cuenta el significado que tenía para los israelitas y el significado espiritual que tiene ahora para la iglesia. Por eso fue en el día de Pentecostés. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en el tiempo estipulado por Dios. Nadie lo podía cambiar. Dese cuenta cómo Él maneja todas las cosas de una manera perfecta. Por eso nada en esta tierra va a ocurrir antes, hermano. Aleluya. Usted no se va a morir. Como hijo de Dios, usted no se muere antes de tiempo. Es cuando Dios lo llama. Ay, qué casualidad. No hay casualidades. En los hijos de Dios no hay casualidades, hermano. Bendito sea su nombre. Se dio en el tiempo estipulado por Dios, en el momento en el que se estaban dando los primeros frutos de la cosecha, hablando terrenalmente y hablando espiritualmente. Mire cómo los une el Señor. Es increíble nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? No se le pasa ningún detalle.
Todo está bajo control. Fíjese el momento entonces en el que se derrama el Espíritu Santo. Ahora, la forma en que se derrama el Espíritu Santo. ¿De qué forma se derrama el Espíritu Santo? Y es algo interesante el que nosotros lo podamos ver. Fíjese lo que dice. Y de repente, diga conmigo, y de repente. Y de repente, ¿qué dice? Vino del cielo. Yo quiero que se dé cuenta, mire, vayamos conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que dicen los predicadores, ¿verdad? Dice, y de repente, ¿qué dice? ¿Vino de dónde? Qué casualidad, ¿verdad? De repente hubieron ahí como algo, algo natural pasó ahí, ¿verdad? Usted sabe cómo es la naturaleza, ¿verdad? No. Yo le hago la pregunta, ¿esto lo provocó Dios, sí o no? ¿Qué hubo? ¿Qué pudo haber pensado la gente? Es algo natural. No, yo quiero que se dé cuenta que esto que está sucediendo es aleluya, una obra especial de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Al Espíritu Santo siempre se le identifica como ¿qué? Como un viento. Como un viento, ¿cierto? ¿Como qué otra cosa? Como fuego, ¿verdad que sí? Mire, las cosas que tiene que hacer el Señor para llamar la atención de la gente, porque si Él nos habla de las cosas celestiales, sin ponernos los ejemplos terrenales, no le podemos entender nosotros. Por eso, miren lo que usa Él, un viento recio, dice, aleluya, que soplaba, el cual llenó toda la casa, o sea que estaban en la casa, en el templo, donde estaban sentados. Estaban sentados. ¿Cómo estaban orando? Hay gente que discute, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se ora, hermano? ¿Ah? Sentado, hincado. Bueno, en este caso, no dice que estaban hincados orando. No dice que estaban parados. ¿Cómo dice que estaban? Sentados. Mire, se da cuenta que a veces nosotros leemos las escrituras y nos pasamos esas cositas. ¿Ah? Alguien, la vez pasada yo le contaba una anécdota de que dos estaban discutiendo, ¿verdad? De cómo se oraba. Uno decía, no, yo con las manos para arriba, y otros hincado, y otro dijo, no, que se debe de orar hincado. Pues yo no sé, dijo uno que estaba ahí. Pero una vez yo me caí, dice, en un hoyo, dice, ahí todo tirado cabeza arriba, dice, empecé a orar y Dios me escuchó, dice. O sea que, hermano, nosotros podemos orar de cualquier manera que Dios nos escucha si lo hacemos sinceramente con todo nuestro corazón. Alabado el nombre del Señor. Nosotros somos los que ponemos el dogma. Por supuesto que se debe de hacer con respeto y todo, pero muchas veces hasta esta carnita. ¿Cuántos han orado acostados? ¿A que sí? Esta carnota, ¿a que sí? No quiere ni hincarse ni nada. A veces hincados ahí en la cama, ¿verdad? Porque el colchón está más suavecito, ¿verdad? Pero a veces sí, así como de ladito. Señor, tú me entiendes, Señor. Estamos como medio dormidos todavía, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Va, entonces dice que, este ya se adelantó. Debemos de notar entonces que los que recibieron la llenura del Espíritu Santo estaban obedeciendo lo que Cristo les había ordenado. O sea, esto nos muestra algo muy importante, que para nosotros, aleluya, recibir el Espíritu Santo, tenemos que obedecer lo que Cristo nos ordena hacer. Amén. Eso es algo muy importante. Y debemos nosotros de ser perseverantes en aquello a lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Aleluya. Hay que obedecerlo y hay que esperarlo. Dice que estaban unánimes, o sea, unidos en un solo sentir. Para ellos era importante el Espíritu Santo. Para nosotros es importante el Espíritu Santo. Fíjese, dése cuenta de la respuesta que va a dar. Porque para ellos era importante y ellos pusieron por obra lo que Jesucristo les había dicho. Ellos obedecieron. Yo no sé qué tantos días llevaban, qué tantas horas llevaban. Yo no sé si de repente algunos digo, no ha descendido. Ya tenemos aquí algunas horas y no ha descendido.
Pero yo lo que veo en ellos es que todos le creyeron a Jesús y estaban esperando. Muchos de nosotros el día de hoy nos desesperamos. Empezamos buscándolo y luego como a los 2 semanas, no pasó nada, dejamos de buscarlo. Debemos nosotros, si esta iglesia buscó la llenura del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que tener esa actitud para con el Señor, porque es muy importante. Mire, si no se recibía el Espíritu Santo, no se podía seguir con la obra del Señor. No se podía realizar el ministerio que el Señor tenía preparado. Era importante que ellos lo recibieran. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿avisó el Espíritu Santo que iba a llegar? ¿Lo sorprendió o no lo sorprendió? Sí lo sorprende, porque dice que vino de repente. Por eso yo le dije que dijera de repente. Porque dice que vino de repente. O sea, que de repente usted lo va a estar buscando y cuando usted menos lo sienta, ¿qué cree? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y Dios nos quiere llenar con su Santo Espíritu. Porque la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino repentinamente, inesperadamente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que lo estaban esperando. Porque Él no va a venir sobre aquellos que no lo están esperando. Amén. Por eso cuando venimos a la iglesia, ¿con qué actitud venimos? Cuando ellos fueron al templo, ¿fueron con qué actitud? Vamos a recibir el Espíritu Santo. Va a llegar el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que iba a llegar. Amén. Así tenemos que venir nosotros. Siempre la expectativa de la iglesia siempre tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿cuántas veces, hermano? Usted no solamente puede ser lleno una vez. ¿Sabía usted que puede ser lleno varias veces? ¿Sabía usted que puede ser lleno varias veces? ¿Sabe que muchos nos hemos conformado con solo una vez? ¿Ah? Y se nos acaba la gasolina después. Pero el Espíritu Santo se puede recibir varias veces. No el bautismo, sino la llenura. Tenemos que llenarnos todo el tiempo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar siempre firmes y constantes. Dese cuenta entonces, dice, vino repentinamente, inesperadamente sobre los que estaban esperando. Ahora, a mí me llama la atención de la manera que lo hizo el Señor. ¿Por qué lo hizo con un estruendo? ¿Por qué lo haría con un estruendo? Miren lo que dice el hermano. Dice, para llamar la atención. Porque recuérdese lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Amén. Ya ellos sabían que iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos. Pero mire cómo es Dios y mire cómo mira la necesidad de la gente. Él llamó la atención de todos los que estaban a su alrededor. Porque dice que cuando lo oyeron todos, por supuesto, y nosotros somos bien curiosos, ¿verdad, hermanos? De repente vemos que un carro ahí está el policía con la luz y todo va. El tráfico se para. Y a veces no hay nada, pero todos andan así. Somos curiosos nosotros, ¿verdad? Por naturaleza, creo yo. Queremos ver qué fue lo que pasó. Bueno, el Señor decide, aleluya, tomar un viento recio. Pero fíjese que el viento recio no está en todas partes. ¿En dónde es que el viento recio se encuentra? En la casa de Dios, exactamente. O sea, cuando la gente dice, oye, pero eso que está pasando allí es raro, eso que está pasando allí no es normal. ¿Por qué no vamos a ver? El Señor lo tenía todo preparado. A su iglesia la tiene. Por eso, cuando a usted y a mí nos llena, el Señor ya tiene preparada gente. Se lo perdió usted, ¿verdad? Porque sabe que nosotros vamos a poder suplir esa necesidad con el poder que el Señor nos da. Alabanza sean al Señor. Un estruendo poderoso llenó la habitación. ¿De dónde venía el estruendo? Del cielo venía. Óigalo bien, del cielo, es decir, de Dios. Hay cosas que de repente Dios hace y que nosotros las tomamos como naturales y muchas veces Dios está hablando. Dios nos está tratando de llamar la atención. Provenía de la actividad de Dios.
no de los fenómenos de la naturaleza que ocurren en ella. Dios lo hizo. Dios creó un viento recio que se localizó en la casa en donde estaban ellos reunidos. Es representación del Espíritu Santo, pero a la misma vez está llamando, aleluya, la curiosidad de las personas que están alrededor, porque tenía algo preparado para ellos. Mire, el Señor, cuando usted vino, Dios ya lo tenía preparado. Qué maravilloso es eso, que Dios, usted sin saber, ya le tenía un escenario completamente preparado. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Nosotros no teníamos ni la idea de lo que Dios estaba haciendo. Nosotros dijimos, vamos a ir a ver qué pasa, solo para complacer a la persona. Y Dios ya había preparado todo. Qué bárbaro nuestro Dios. Ni lo merecemos y sin embargo el Señor lo hizo por nosotros. ¡Aleluya! Fíjese pues, un viento recio entonces se localizó allí. Está haciendo algo en ellos, pero también está haciendo algo en los mundanos. A uno los está revistiendo y a otros los está atrayendo. Número 3. Se les aparecen lenguas repartidas sobre cada uno de ellos. Dese cuenta, aquí hay algo muy importante. ¿Para qué sirve la lengua? ¿Se recuerda lo que dijo Moisés cuando el Señor le dijo, ve a hablar con Faraón? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés a Jehová? Él dijo, no, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Cómo me dices a mí eso? Le dice. Entonces mire lo que hace el Señor en este momento, aleluya. Mire la representación de lo que son las lenguas, porque la lengua siempre se usa como un símbolo de comunicación. ¿Qué lengua la que tiene? Le dicen a uno, ¿sí? Ay, Señor. Se les aparecieron lenguas repartidas a cada uno de ellos. Las lenguas no eran fuego. Dice la Biblia que eran como de fuego. Así dice la Biblia. No vayamos nosotros a ponerle algo más al texto, porque dice, eran como de fuego, aleluya. Sino como de fuego, solamente se parecían al fuego. Y el fuego, ¿qué capacidad tiene el fuego? El fuego es purificador. Oiga bien, lenguas de fuego. O sea que el Señor, en pocas palabras, hermano, espiritualmente estaba preparando la boca de ellos. ¡Qué bárbaro! Cambia nuestro lenguaje el Señor. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo en ellos en este momento. Aleluya. Alguien dice que era una sustancia brillante, luminosa, semejante al fuego, creada por Dios para dramatizar el momento en el que el Espíritu Santo venía sobre sus discípulos. O sea, que las personas que fueron capaces de verlo, vieron exactamente eso. Para poder describirlo de la manera que lo describen, porque a mí me llama la atención, lenguas como de fuego. Usted se puede imaginar de que la escena fue algo maravilloso. Y el Señor lo hizo para que pudieran entender lo que estaba pasando en el mundo espiritual, porque si no, no lo entienden. Mire el lenguaje. ¿Y quién lo está describiendo? El médico, Lucas. O sea, alguien que sabe lo que está hablando. Alguien que dice que investigó todo. O sea que a él le contaron lo que pasó en el día de Pentecostés. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no fue obra de hombre. Amén. No fueron los apóstoles los que les hicieron hablar en lenguas. El Espíritu Santo hizo hablar a todos en lenguas. ¿Cómo? No me diga a mí. No me pregunte por qué esta es obra espiritual del Señor. ¿Lo puede hacer el Señor hablar en lenguas usted, sí o no? Si a Él le place, Él lo hace. Él lo hace.
Pero note que no, aleluya, no somos nosotros ni los hombres los que dan las lenguas, sino es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo apareció en forma de una lengua de fuego. Y la lengua, ya le dije yo, simboliza el instrumento de hablar, predicar y dar a conocer el Evangelio. Amén. ¿Sabe que otro que se lo puso fue Jeremías también? Para predicar. Pero el Señor le dijo que iba a poner palabras en su boca. ¿Sí o no? Así lo dijo. Te voy a poner palabras en tu boca. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo el Señor en este momento que habla de lenguas de fuego? No solamente está cambiando su corazón, está cambiando su lengua, sino que está poniendo sus palabras en su vida, en la vida de todos aquellos que están recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Tremendo esto, hermano. Qué maravilloso. Porque mire, uno sin el Espíritu Santo no puede hablar de Dios. No tiene el valor, no tiene aquella convicción de poder hablar de Dios de la manera que uno habla. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo sería el poder abrasador en ellos. La forma en que se derrama el Espíritu Santo. Ya vimos entonces. A ver, recapitulemos. ¿Cómo fue la cosa? Fue inesperadamente. Amén. Fue inesperadamente. Aleluya. Y luego vino como un estruendo, un viento recio. ¿De dónde vino el viento recio? Dios provocó ese viento recio. ¿Y qué otra cosa pasó? Dice, se les aparecieron lenguas como de fuego. Dios dijo que pondría su palabra en su corazón. ¿Se recuerda lo que dijo Jeremías y lo que dijo Ezequiel? Allí está exactamente pasando eso. Ahí está capacitando a estos hombres y mujeres, porque había mujeres también, para la evangelización. Y para todo aquello necesario para el ministerio del reino de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Tercer punto. Mire. ¡Aleluya! O sea que 10 minutos más y... ¿Qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo? Yo quiero que se dé cuenta de una cosa muy importante. En primer lugar, quiero que vea cómo la necesidad, porque la gente que estaba alrededor, que no estaba siendo llena del Espíritu Santo, ¿tenía necesidad o no tenía necesidad? Fíjese pues, Dios conoce la necesidad y Dios conoce la curiosidad de las personas. Muchos llegaron por necesidad y otros llegaron por curiosidad. ¿Sabe que muchos a la iglesia llegaron por curiosidad y terminaron recibiendo a Cristo? Maravilloso el Señor. Sí, nosotros somos curiosos, ¿verdad? Entonces llegamos a ver qué nos predican, qué nos dicen y terminamos creyendo. ¿Quién vino aquí por curiosidad? ¿A nadie vino por curiosidad? ¿Usted no vino por curiosidad, hermano? No fue curiosa. Sí, no, ¿verdad? ¿Usted, hermana? No, sí, ¿por curiosidad o no? ¿O por necesidad? ¿Por ninguna de las dos? Entonces, a ver, explícanos por qué vino usted. Por necesidad, ok. Muchos venimos, muchos, de veras. No, yo sí vine por necesidad. Pero fui a campañas por curiosidad. Que va a venir una campaña y que se ponía una carpa y todo. Y va a venir el evangelista. Y yo me paraba allá. Los curiosos siempre nos paramos allá atrás. Así va. A ver qué dice. Y ¿sabe por qué nos paramos atrás? Para que no nos llamen, va. Pero siempre los predicadores dicen, a todos aquellos que están atrás, dice. Porque saben que somos los que no queremos. Aleluya. El Señor, cuando derrama su Santo Espíritu, fíjese pues, Él sabía la necesidad que había. Porque la gente que no tiene al Señor, la gente que no tiene a Cristo, tiene necesidad, hermano. Aunque muchos de ellos ni lo quieran aceptar, ni lo sepan, la gente sin Cristo tiene necesidad. Y había gente necesitada y había gente curiosa
Y fíjese cómo el poder del Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo, los atrae. Se derrama en los creyentes, aleluya, pero también tiene en cuenta a los que no son salvos. Y la obra que pasa, porque mire, hermano, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, la gente nos observa a nosotros. Y le llamamos la atención a la gente porque ya no somos aquellos y de repente nos invitan. Oye, ¿y no quieres ir? No, ya no. Hasta se nos quedan viendo así como medio raro, ¿va? ¿Y qué te pasó a ti? Y nosotros al principio somos así como, la verdad, nos da pena, nos da vergüenza. ¿A cuándo les ha dado vergüenza? Al principio. Yo sé que ahorita ya no. Si le da vergüenza ahorita, yo oro por usted en este momento. Porque ¿qué sería penoso, verdad? Pero ¿a cuánto les dio pena y vergüenza decir que eran cristianos? Levante la mano. Mire, el hermano Rolando, para que lo sepa todo el mundo. También a ti. No, tú de la camisa azul. Tú levantaste la mano, ¿verdad? ¿Alguien más aquí levantó la mano? ¿A usted le dio vergüenza, no? Sí. ¿Qué dijo usted? Se van a reír de mí. ¿Qué van a decir? Que no sé. Es curioso. Por ejemplo, cuando uno va a orar, ¿verdad, hermano? Cuando acaba de recibir al Señor y uno nunca había orado, ¿va? De repente uno dice, y se encuentra con gente así como, que hasta se le queda así como, ¿qué vas a hacer, va? Y uno ora así, así rapidito para que no lo... Es tremendo, es tremendo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros ha atraído a otras personas. Porque ven la paz que hay en nosotros, el gozo que hay en nosotros, la esperanza que hay en nosotros, la bendición. Es que, hermano, todo lo cambia el Señor. Mire, yo soy de los que creo que yo voy caminando y la bendición de Dios está conmigo. La presencia del Señor va conmigo. ¿O no? Él ha prometido estar con nosotros. ¿Se recuerda lo que aprendimos la vez pasada de que no solamente está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Quién más está en nosotros? El Padre y el Hijo. Porque dice que los tres harían morada en nosotros. O sea que nosotros vamos caminando y ¿qué cree? Ahí los llevamos a los tres. ¡Aleluya! Somos bendecidos de parte de Dios. Lo que pasa es que a veces la iglesia ni eso sabe, hermano. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué conocemos lo que conocemos? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Ahora ya no somos tontos, somos sabios en el Señor. ¡Aleluya! Entonces, fíjese, la necesidad, el Señor la conocía en ellos. Ahora, cuando se derrama el Espíritu Santo, oiga esto, porque es muy importante. Cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, oiga esto, Dios hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Dios hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. O sea, cosas que no son humanas, cosas que no te las puede dar el hombre, porque son cosas que están reservadas para la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Cosas que no se pueden hacer humanamente hablando, son las que pasan cuando el Señor te llena de su presencia. Por eso es necesario buscarlo. Por eso es necesario estar perseverantes. Porque mire, a usted y a mí nos conviene, hermano. Porque somos edificados unos con otros. Aleluya. Mire qué maravilloso nuestro Dios. No solamente nos perdona, nos salva, nos da vida eterna, sino que también nos da regalos. Nos da dones del cielo. ¿Y a quién no le gusta un regalo? Yo digo que el Señor se entristece porque tantos regalos que tengo y no me los piden. Yo todos los miércoles estoy pidiendo uno. Dame otro, Señor. Dame otro. Y me das otro, Señor. Hasta que no me lo dé, no se lo deja pedir. Porque el Señor dice que le pida. ¡Gloria a Dios! Ahora, recibieron cosas sobrenaturales. Ahora, no lo describe la Biblia. Pero ¿por qué yo le digo que recibieron cosas sobrenaturales? ¿Por qué? Pastor, pero es que usted se lo está inventando porque no lo dice la Biblia allí.
¿No lo dice o sí lo dice? Le pregunto. ¿No lo dice o sí lo dice? La hermana dice que sí lo dice. O sea que se metió a problemas. Porque ahora, ¿qué pregunta le voy a hacer yo? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que sí? Es algo muy importante. Porque si usted me pregunta a mí, yo se lo tengo que contestar. ¿Sucedieron cosas sobrenaturales en ellos, sí o no? Sí sucedieron. Pero fíjese pues, pero no lo dice allí exactamente. El contexto del libro de los Hechos se lo dice. Porque cuando usted lee los demás capítulos del libro de los Hechos, usted se da cuenta realmente lo que pasó en ellos en el día de Pentecostés. ¿Sí o no? Aleluya. Los discípulos, dicho en otras palabras, hablando de las cosas sobrenaturales, recibieron los dones del Espíritu Santo en ese momento. A ver, pastor. ¿Y cómo está esa revelación? Ajá, ya ve, para que vea. Hay que meterse en lo profundo del Espíritu Santo. Mire pues, fíjese pues, esto no se menciona en estos versículos, en el capítulo 2 y los siguientes versículos. Pero si nosotros seguimos leyendo los demás capítulos, nos damos cuenta de cómo los dones de los que habla el apóstol Pablo se manifiestan. ¿Sí o no? Ahí le va uno. Se manifestó el ministerio de evangelismo, ¿sí o no? Amén. El de maestro, ¿sí o no? O sea, el de enseñanza. Porque lo primero que hace Pedro no solamente es predicar, sino enseñar. Da una cátedra teológica de lo que eran los salmos, hablando en referencia a la persona de Cristo Jesús. Es increíble de la manera que él puede interpretar los salmos en ese momento. Pero ¿qué otro don nosotros vemos manifestado en el libro de los Hechos después de Pentecostés? El de sanidad, exactamente. Vemos cómo ellos, y fíjense que muchos de ellos ni tenían que tocar, sino que dice que la sombra de ellos. Qué tremendo eso, hermano. O sea que un poder sobrenatural vino sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando se derramó el Espíritu Santo. Dice que hicieron milagros. Ajá, exactamente. Gloria al nombre del Señor. Echaron fuera demonios. O sea, cuando Pedro enfrenta a Ananías y Zafira, ahí usted ve un don. ¿Quién le había dicho a Pedro lo que había hecho Ananías y Zafira? El Espíritu Santo. Dones de sabiduría, de ciencia. Conociendo las cosas que ellos no tuvieron la capacidad de poderlas ver con sus ojos, pero los enfrenta. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Dice. Oye, Pedro, ¿y quién te dijo a ti? Era el Señor. Entonces, ya se dio cuenta de dónde saco la deducción yo, de que los dones y poder sobrenatural descendió sobre ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando vino la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Yo le dije que bautizo o llenura viene siendo la misma cosa. Porque cuando se habla en el capítulo 2, se habla de llenura. Pero cuando el apóstol Pedro narra, aleluya, allá en el libro en el capítulo 10, cuando le sucede a Cornelio, él dice bautismo, fueron bautizados. O sea, hablando de la misma experiencia, de lo mismo que había hecho el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, vemos que allí, en el momento que se derrama el poder del Espíritu Santo, vienen los dones. O sea que cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, se da cuenta de lo que empieza a suceder. En ese momento, el Señor, por decir así, voy a usar esta palabra, lo marca para hacer algo en el reino de Dios. Una obra específica en el reino de Dios. Y lo capacita de una manera muy especial.
¿Por qué? Porque por eso dice, no te creas, no te hagas el grandote, porque lo que haces lo recibiste de parte del Señor. Por eso nosotros, por muy buenos que seamos para esto, para lo otro, debemos de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Porque si yo puedo enseñar, enseño porque el Espíritu Santo me dio esa capacidad. No debo de presumir de ello. No debo de sentirme mejor que otro. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces recibieron dones en ese momento. Fíjese lo que sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo. La transformación de los que fueron llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra del ministerio. O sea, no solamente le dio dones, sino que transformó en ellos muchas cosas. Transformó en ellos muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Es increíble todo lo que cambió en Pedro. Pedro fue una persona completamente diferente. Pedro no tenía el valor para pararse de la manera que se paró. Pedro había sido cobarde. Sin embargo, en ese momento, ¿quién le dio aquello de decir, tú te puedes parar enfrente de todos estos y hablarles a ellos? Mire cómo es transformado el hombre por el poder del Espíritu Santo. Y la interpretación que le da a las Escrituras, mira, a mí me deja con la boca abierta Pedro. Porque es la primera vez que realmente Pedro toma el control, porque ya no está el maestro, ya no está Jesús. Ahora él se levanta y dice, ¿y qué hago? No, él se levanta y él sabe lo que está pasando en las personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y él sabe lo que está pasando en la gente que está, aleluya, murmurando alrededor. Y dice, aquí hay necesidad de que alguien tome el control, y el Señor le da esa capacidad de presidir en ese momento. Eso no es fácil, porque era una gran cantidad de gente la que estaba allí. Había que explicar lo que estaba pasando. Había que tomar la escritura. Se tenía que saber qué mensaje se iba a dar en ese momento. Y Pedro todo lo sabe. Pedro sabe exactamente lo que debe de hacer. Pero ¿cómo? Ahí se da cuenta en la transformación que hace cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que Pedro se quedó sorprendidísimo cuando se dio cuenta y dijo, híjole. Mire, Pedro, ¿cuándo fue que predicamos esto? ¿El domingo que pasó? ¿O el domingo antepasado? Cuando hablamos de la resurrección. Fue el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado. ¿Se recuerda que Pedro estaba entre los discípulos o apóstoles que no habían entendido lo de la resurrección? ¿Verdad que no lo habían entendido? Y el Señor les llamó la atención. Pero si yo se los dije, no lo dicen las Escrituras de mí, pues les dijo. Los salmos, la ley y los profetas no hablan eso de mí, no lo leyeron. Aparte de que lo leyeron y no yo se los expliqué, pues, y no les dije que iba a resucitar al tercer día. Pero ellos todavía estaban pensando, yo les dije la semana pasada, a nivel carnalote. Porque, ¿y cuándo vas a establecer el reino, Señor? Pero aquí Pedro ya es otra persona. O sea, fue transformado. Y eso necesita la iglesia el día de hoy, ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque si no vamos a estar llorando, vamos a estar nosotros buscando cosas que no tenemos que buscar, hermano. Es increíble cómo la iglesia se ha dormido, se ha muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no depende del Espíritu Santo. Solo excusas somos. Nos autojustificamos de lo que hacemos carnalmente. Gloria a Dios. ¿Qué pasó cuando se derramó el Espíritu Santo? Le dio valor. Pararse enfrente de todos esos hombres. Mire, yo le dije la vez pasada que la primera vez que yo dirigí un servicio, me temblaba, hermano, todo a mí. Así hacía el micrófono. Pasé al altar y mire, y en mi mente cuando me van a poner a dirigir un servicio, dije,
Y mire, la mentalidad de uno humana, ¿va? Ajá, que yo voy a hacer esto, que voy a hacer el otro. Y que, híjole, bueno, cuando pasó, me quedo así, pero... Y le dije, ¿verdad?, de que estaba así, y luego y los dos panes. ¿Por qué? Porque esto, hermano, solamente el Señor lo puede hacer en nosotros. Y es algo muy importante. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Iglesia, necesitamos ser llenos del poder de Dios. Dios le dio a Pedro el valor, y no solamente a él, sino a todos los demás que recibieron, y la capacidad para hablar de Cristo a los oyentes en ese momento. ¿Y qué mensaje el que se echó Pedro? 3,000 almas. Así de sencillito. Y la segunda predicación, 5,000 almas. ¡Qué bárbaro! ¿A que sí? Parecía ser que tenía el Espíritu de Dios ese hombre. Algo tremendo, hermano. El poder que prometió Jesús que vendría sobre ellos, ahora, aleluya, estaría con ellos. ¿Para qué? ¿Para presumir? No. Para hacer la obra del ministerio. Porque ya no estaba Jesús. Ahora ellos eran los encargados de seguir con la obra. Pero si no lo podían hacer ellos solos, tenía que descender el Espíritu Santo de ellos, sobre ellos. Amén. No es con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pedro no se puso a pensar, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? No, él se levantó. O sea, es que cuando experimentamos eso, hermano, es algo del otro mundo. Usted literalmente cambia todo en usted. Aleluya. Hubo sanidad, hubo liberación, hubo milagros, hubo enseñanza, hubo evangelismo. O sea, en pocas palabras, ellos tomaron la responsabilidad que Jesús les había dado. Pero no ellos, el Espíritu Santo en ellos. El poder del Señor en ellos. La manifestación del Señor en ellos. Hoy lo queremos hacer nosotros. Y nos vemos frustrados muchas veces. Porque quisiéramos que una persona cambiara por lo que nosotros hacemos. No, hermano, es por el poder del Espíritu Santo. Es por la oración, es por buscar al Señor, aleluya. Es por la autoridad, es por el poder que Dios nos da. Es increíble cómo Dios puede cambiar corazones que son bien duros. Dios los puede quebrar. Porque los quebró. Y todavía los puede quebrar. Todavía puede hacer milagros el Señor. Se necesita que haya una iglesia que le crea a Dios y que pueda confiar en el Señor. Aleluya. Fíjese, entonces dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice el versículo 5. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Se da cuenta de lo que quería el Señor? Mire cómo lo juntó. Se juntó la multitud. ¿Y qué dice qué pasó en la multitud? Ahora, yo le hago la pregunta, ¿por qué estaban confusos? Exactamente, porque no conocen a Dios, porque no conocen el plan de Dios, porque no conocen el pueblo de Dios. ¿Para qué está el pueblo del Señor? El día de hoy la iglesia se ha hecho con el mundo y sigue las ideologías del mundo. Habla como el mundo. No, ¿y por qué lo hace? Porque no quiere tener problemas con el mundo. No se quiere ver mal, no quiere que se burlen de ella. Pedro no tuvo vergüenza aquí, porque mire, ellos trataron de ridiculizar a los hermanos que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, ahí hay otra cosa que usted y yo debemos de entender, porque hay algunos, fíjese, hay algunos predicadores que usan esta escritura para hablar de las lenguas angelicales. Aquí no está hablando de lenguas angelicales. Aquí está hablando de lenguas humanas. Porque si usted le pone atención a lo que dice ese versículo, que dice, y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos?
Los que se habían reunido, la multitud que había llegado estaba confusa. Y estaba confusa y maravillada, aleluya, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? Eran 120 los que estaban, aleluya, reunidos, que habían recibido el Espíritu Santo según la Biblia. Pero se habían reunido miles de personas. Y dice que cada uno de ellos les oía hablar, o sea, cada representación de los árabes, de los cretenses. Cuando ellos empezaron a ministrar en el Espíritu, mire cómo puede ser el Señor para darle esa capacidad a usted. Eso es algo sobrenatural. Me ha dicho que usted empiece a hablar chino ahorita. Y que hay un chinito aquí. Y usted no sepa lo que está diciendo. Pero dice que ellos entendían lo que cada uno de ellos estaba diciendo. Ahora, ¿usted cree que está hablando? No. Estaban hablando palabras bien dichas, bien ordenaditas, y sabían lo que estaban hablando. No era un desorden. Allí se estaba manifestando la gloria de Dios. Ahí el poder de Dios se estaba manifestando. No solamente, ya le dije, estaba sobre ellos haciendo una obra, sino que también estaba mandando, fíjese lo tremendo, espiritual acá, y estaba mandando el mensaje de evangelización acá. Nunca se lo pierde el Señor. El día de hoy, manifestación espiritual, ¿y qué les importa a la gente? Que estén entendiendo o no entendiendo otros. Eso no puede ser así. ¿Cómo puede ser posible de que alguien que no conozca del Señor esté aquí y nosotros... Nosotros hemos cometido ese error. Y vamos a hablar a lo mejor de eso. Cuando alguien habla en lenguas angelicales y no tiene interpretación, ¿qué es lo que dice la Biblia que debe de hacer el creyente? Bíblicamente hablando. Hágalo calladito. Usted siga hablando en lenguas, dice. Pero hágalo calladito. Porque usted está hablando misterios con el Señor. Usted está hablando cosas maravillosas con el Señor. Pero si no tiene interpretación, dice, hágalo calladito. Porque lo que pasa es de que usted está siendo edificado, pero no edifica a nadie más, dice. Así lo dice la Biblia en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Y nosotros, como somos emocionados, empezamos a hablar en lengua para que... esto sí habla en lengua, decimos. Pero bíblicamente hablando no debe de ser así. Amén. Amén. Eso no lo enseño yo, eso lo enseña la Biblia. Lo que pasa es que las iglesias se han mal acostumbrado a eso, pero no debe de ser así. Ahora, en este caso, no le dicen, hágalo silencio. ¿Por qué no era en silencio este tipo de lenguas? Era necesario que los que estaban ahí alrededor las oyeran, porque ellos... El mensaje que les estaba dando Dios, ¡ah, qué tremendo nuestro Dios, hermano! El que hablaba cretense, le estaba hablando a los cretenses. Más les vale que se arrepientan, hijos del diablo. No se cree. Hijos del diablo, no. Dice que contaba las maravillas de Dios. Y ellos, pero estos son galileos. Estos son de los brutitos. Estos son de los que no fueron a la escuela. Estos son de los que menospreciamos. Aleluya. Ah, pero ahora son hijos de Dios. Aleluya, con una capacidad tremenda. Porque, hermano, si alguien es sabio e inteligente, es el creyente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad. Esta pregunta que hacen es una pregunta de desprecio. A pesar de que les estaban oyendo hablar en su misma lengua. ¿No son galileos todos estos que hablan? Aleluya. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es algo poderoso. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Se recuerda lo que hizo allá en la Torre de Babel? Cuando todos se habían unido y querían, ¿verdad? El Señor dijo, no, vamos a confundir la lengua. Y es increíble nuestro Dios. ¿Cómo le dio a cada grupo su lengua? Su idioma, podríamos decir. Su dialecto.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Ese es el amor y la misericordia de Dios. Sigamos leyendo. Partos, ahí le menciona a todos, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, hasta los árabes están metidos ahí, miren. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. No menciona qué estaban diciendo, pero dice maravillas de Dios. O sea, Dios tiene un lenguaje para poderte llegar al corazón. Él sabe cómo nos hizo a nosotros y sabe, aleluya, cómo llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Fíjese, entre ellos estaba la murmuración. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? Necesito, sí, me están diciendo estas cosas maravillosas y todo, pero ¿y qué? ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Todo eso estaba pasando en la mente de ellos. Mas otros burlándose, mire, hay de los que son más sensibles a otros, ¿verdad? Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque balbuceaban su manera. Usted de repente puede ver a un hermano ahí como que si está quizá así como medio raro, algo así, y usted dice, ¿qué onda? Este está loquito, algo así. No, ese es el Espíritu Santo que lo está tomando en ese momento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, amén, y que Él es el que pide conforme realmente nosotros debemos de pedir. Alabado el nombre del Señor. En ese momento es que entra Pedro, pero yo no quiero tratar la parte de Pedro porque la parte de Pedro ya es otro mensaje. Pero lo que yo quiero denotar aquí es, fíjese todo lo que está sucediendo en ese momento, cuando se derrama el Espíritu Santo. Está haciendo una obra en los creyentes y está haciendo una obra en los mundanos. Luego llega Pedro, se levanta y explica exactamente, dice, no están borrachos, le dice, no están borrachos. Esto es, y empieza del pasado al presente y al futuro, porque habla de la promesa del Señor, habla de la obra de Cristo y habla del juicio venidero que iba a venir si no se arrepentía. Oiga bien, el mensaje bien centradito, lo que prometió el Señor, la persona de Jesucristo y que hay que recibirlo, y viene el día del juicio. Aleluya. Pero mire, lo sintetiza de una manera especial. Solamente el Espíritu Santo puede dar esa capacidad. Y ese siempre debe de ser el mensaje de la iglesia. Llamar al arrepentimiento. Porque a eso nos llamó el Señor a nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, veamos algunos detalles importantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Veamos algunos. Entre los detalles quiero decirle esto. Todos los creyentes son candidatos a recibir la llenura del Espíritu Santo. O sea, aquí nadie podría decir, hermano, a mí no me va a llenar el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy de tal país, porque yo esto, porque yo lo otro. No. Todos somos candidatos para poder ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios no hace acepción de personas. Amén, iglesia. ¿Lo va a buscar entonces? 2 dijeron amén, los demás no lo quieren. No hay, aleluya, acepción de personas, todos son candidatos. Número 2, el recibir la llenura del Espíritu Santo, oiga bien, esto es muy importante, no significa que la persona sea perfecta y sin defectos y que no se equivoque. ¿Sí me entendió? A ver, pastor, pero si fue llena y bautizada con el Espíritu Santo, ¿cómo es posible esto? ¿Quiere que le muestre un ejemplo? Mira, te sabe de la Biblia, mira. El apóstol Pedro. ¿Se equivocó el apóstol Pedro? Sí, se equivocó el apóstol Pedro. ¿En qué se equivocó el apóstol Pedro? En que él hacía diferencia entre los judíos y los gentiles. Todavía tenía esa discriminación, podríamos decir nosotros.
después de haber sido lleno del Espíritu Santo. O sea, todavía el Señor tenía que obrar en algunas áreas de su vida. O sea, que estaba enraizado en eso. Dice la Biblia que allá en el libro de Gálatas que Pablo lo tuvo que enfrentar cara a cara. Y en pocas palabras le dijo: hey, Pedrito, ven acá. No seas hipócrita, Pedrito, porque con los gentiles, cuando no están los judíos, te comportas de una manera. Pero una vez llegan, entonces ya no te juntas con ellos. ¿Cómo puede ser posible eso? Le dice. No puedes hacer semejante cosa. Mira, el Pedro era tremendo. Pero tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir yo con eso entonces? Que el hecho que seamos bautizados o llenos con el Espíritu Santo no quiere decir que la persona sea perfecta y sin defectos y que no se equivoque. Porque seguimos en esta carne. Porque solamente Dios es perfecto realmente. Pero la diferencia es de que una persona llena del Espíritu Santo tiene que tener la capacidad para poder recibir una reprensión, para poder escuchar un consejo, porque está llena del Señor. Óigalo bien. Y eso es algo, esta es una característica muy importante de una persona que dice que está llena del Señor, porque una persona que está llena del Señor es humilde, es mansa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pedro es un ejemplo de eso. Otros detalles del derramamiento del Espíritu Santo. No se puede forzar la llenura del Espíritu Santo en nadie, ya que no depende de los hombres, sino de Dios. El día de hoy hay gente que pretende hacerlo ellos con sus fuerzas. Venid, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Voy a orar por ti. Recibe el Espíritu Santo. Que lo recibas, te digo. Y no lo recibió. O sea, no recibió esa llenura. Y luego quedan traumadas las personas. A mí me tocó ministrar a una persona así, en la que le dijeron: no, lo que pasa es que tú no tienes fe. Le dijeron: tú eres el problema, algo está pasando en ti. Oiga, no, es el Espíritu Santo el que lo hace. No somos nosotros los hombres. Y eso es algo muy importante. Dice que Él le repartía como Él quería, dice. Eso quiere decir que es obra de Dios completamente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que cuando los apóstoles ponían las manos sobre las personas, muchas personas recibían el Espíritu Santo. Pero yo creo que ese momento fue un momento muy especial. Fue el momento de la inauguración, podríamos decir, de la venida del Espíritu Santo. Y Dios había hablado con ellos, les había dicho lo que Dios haría con ellos. Ahora, ¿puede hacerlo el Señor? Sí lo puede hacer. Pero al final de cuentas es una obra exclusiva de lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Porque el día de hoy vienen los hombres y dicen: Espíritu Santo, ven. Y ven y haz tal cosa. Esa es una tontería, hermano. Mandar al Espíritu Santo como que... Recuérdense que el Espíritu Santo, ¿quién es, hermano? El Espíritu Santo es Dios. No le puedes hablar de esa manera. No puedes tratarlo como cualquier cosa, como tu sirviente, o que vaya a hacer lo que tú quieras. No, yo tengo que hacer lo que a Él le place. Por eso es de que a veces quedan avergonzadas las personas. Mire, el Espíritu Santo me muestra, y el Espíritu Santo dice, y no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Alabado sea su precioso nombre. Aleluya. El día de Pentecostés, aleluya, y la venida del Espíritu Santo fue un acontecimiento único, histórico, terminado e irrepetible, conectado con la institución del nuevo pacto. ¿Qué quiero decirle? Porque yo sé que de repente las antenitas de venir se le pararon ahorita. ¿Cómo así que único, pastor? O sea que ya no sucede. Mire, o sea, como ese era el primer momento en el que desciende el Espíritu Santo, como ese momento exacto no se va a repetir. El Espíritu Santo sigue bautizando, sigue llenando, pero no va a ser jamás como ese primer momento. Ese momento es único, es irrepetible de la manera que lo hizo el Señor. Hoy no va a oír usted un viento recio, no va a haber lenguas de fuego así usted aquí. No. Se manifiesta el Espíritu Santo, llena el Espíritu Santo, bautiza el Espíritu Santo, pero no exactamente como ese momento. Ese momento
Recuérdense que fue, ¿en qué momento fue? En la fiesta de Pentecostés. Nosotros muchas veces hemos sido llenos, no en la fiesta de Pentecostés, pero fuimos llenos porque el Señor prometió el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la obra del Espíritu Santo continúa, como Lucas lo muestra en los siguientes capítulos, pero la manifestación del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, fue única, irrepetible, histórica, terminada, conectada con la institución del nuevo pacto. Gloria al nombre del Señor. Teológicamente, el bautismo del Espíritu Santo y como experiencia se distingue del nuevo nacimiento y es lo que le sucede. O sea, recuérdese que esto lo enseñamos la vez pasada. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo. Amén. Usted es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra regeneradora en usted. Pero aparte está la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos ampara en esto que estamos diciendo. Vamos a ver algunas citas, porque por eso yo le dije, este punto son algunos detalles importantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a juzgar algunas citas para que veamos lo que yo le estoy tratando de decir. Porque el bautista y algunas otras religiones dicen de que no hay tal cosa, que no hay bautismo, que no hay llenura del Espíritu Santo, que usted recibe a Cristo y automáticamente ahí usted lo recibe todo. Óigalo bien. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que no es así. A ver, vayamos a algunas citas para que podamos comprobar esto. Vayamos al libro de Hechos capítulo 8, versículo 14. Dice, esta es la historia cuando Felipe el evangelista le está predicando a los samaritanos. Pregunto, él era un evangelista, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿él era un evangelista, verdad que sí? Pregunto, ¿era un evangelista? Tenía el Espíritu de Dios, sabía lo que estaba predicando, tenía el poder de Dios, había sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que él tenía la capacidad para poder llevar el evangelio a las personas y que las personas recibieran al Señor, ¿cierto? Veamos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dese cuenta. Dice que ya habían recibido la palabra. ¿Y cuál era la palabra que predicaban ellos? El arrepentimiento. Cuando los apóstoles, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que, ¿qué dice? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero yo le hago la pregunta, ¿ya habían creído? ¿Ya habían creído o no habían creído? ¿Ya les habían predicado el evangelio? ¿O ni modo que solo Pedro y Juan podían predicar el evangelio? Ya habían creído. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que días después llegan ellos y tienen aquello de darles, aleluya, orar por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Fíjese, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Párele ahí. Aquí tenemos una buena discusión, ¿verdad que sí? ¿Cuándo es que se recibe? Cuando se recibe a Cristo, ¿qué es lo que pasa en nosotros? ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando recibimos a Cristo? Somos sellados con... Empieza el Espíritu Santo a regenerar nuestras vidas. Pero aquí no solamente dice que habían creído, sino que ¿qué otra cosa dice? Se habían bautizado. Y una persona no se puede bautizar, ¿sí qué? Si no ha creído en Cristo Jesús. Aquí nosotros no... Esto quebraría toda la enseñanza bíblica. Si uniéramos todas las cosas acá. Porque dése cuenta el proceso que hay acá. Tú recibes a Cristo y automáticamente Cristo te sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en ti.
Ahora dice la Biblia que ahí se bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, ya obedecían, ya habían recibido a Cristo. Amén. Entonces lo que hacen los apóstoles es llenarnos del Espíritu Santo. Una experiencia diferente. ¿Sí? Porque aún no habían descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si nosotros lo pusiéramos al revés, entonces quiere decir de que si aceptas a Cristo y te bautizas, todavía tú no has recibido el Espíritu Santo. Se tendría que creer eso. Y eso contradeciría las demás escrituras. Y no es así. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sigamos. Dale. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se da cuenta ahí la cosa, va? ¿Cómo estaba ahí? ¿Ah? Mire lo tremendo, va. ¿Y qué pasó? Diciendo, dadme también a mí este poder. ¿Sí se dan cuenta? Dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, reciba el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, le dijo. Amén. Esto es un ejemplo. Sigamos con el siguiente. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Aquí habla acerca del apóstol Pablo. Vamos a ver si usted puede verlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahí es un mundanote, ahí no es cristiano, ¿verdad que sí? Vino el sumo sacerdote, siga, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los cristianos, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Ahí empieza el Señor Jesucristo a tratar con el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, fíjese, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, fíjese la respuesta que da Pablo, en este caso Saulo. ¿Cuál fue la respuesta que dio Saulo? Le dijo, ¿quién eres? Pero oiga cómo le dice. ¿Cómo le dijo? Señor. Esa es una palabra muy importante, porque solamente se le llama Señor por el Espíritu, a Cristo. O sea que ya ahí está empezando a obrar el Señor en la vida del apóstol Pablo, en este caso Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ahora mire la actitud de Saulo. ¿Se da cuenta cómo está ahí? Dice, él temblando y temeroso. ¿Sí se da cuenta de las palabras que usaba? Temblando y temeroso. ¿Se da cuenta de la actitud de él? Dijo, mire lo que dice ahora. ¿Ve al mismo Saulo o ve a una persona que ya está siendo transformada? Ajá, porque lo que le dice Saulo en ese momento es, ¿qué quieres que yo haga? Usted no le dice así a Jesús. Si es un mundano, si no ha recibido a Cristo, usted no le dice a Jesús. Le dice, ¿qué quieres que haga? Le dice. Ajá. Y el Señor le dijo, levántate, ya le está dando una orden. Y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Cuando Pablo se levanta de ahí, ¿ya está convertido, sí o no? ¿Ya está convertido, sí o no? ¿Es el mismo hombre, sí o no? Ya no es el mismo hombre. Entonces, si no es el mismo hombre, porque si fuese el mismo hombre, no se levanta y va a buscar a los cristianos. Pero ahora le dice Señor, le dice, ¿qué quieres que haga? El Señor le habla a él, le da una orden y ahora Pablo le obedece a Jesús y le dice, ve y se te va a decir lo que tienes que hacer, le dice. Óigalo bien,
ya es una persona que ha cambiado completamente. Sigamos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, ¿ok? Donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Ese tremendo se metió ayuno desde el principio, ¿verdad? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Mire lo que es un hijo de Dios. ¿Qué le respondió Ananías? Y él respondió: heme aquí, Señor. Obediente. Si el Señor habla, nosotros escuchamos. Él le dijo, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Aleluya, como el Señor sabe. Él sabe dónde vives. Y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice? ¿Y quiénes son los que oran? ¿Era creyente o no era creyente Saulo? Era creyente. Él había obedecido, él llamó Señor, él obedeció al Señor. ¿Y qué estaba ayunando? Estaba orando, pidiéndole al Señor. O sea, en pocas palabras, ¿quién estaba obrando realmente en Saulo? El Espíritu Santo. Él lo dirigió, él le dio esa capacidad. Sigamos. Él ora, dice. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Oiga. ¿Qué había visto también? Dice. Ya había tenido una visión. ¿Y la visión de quién vino? Del Espíritu Santo. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, y esa visión era del Señor, no era una visión inventada. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Está convertido o no está convertido? Está convertido. Saulo ya está convertido. Porque todo lo que está hablando aquí es ya de una persona que el Señor ya ha preparado. Ya está obrando en ella. Ya Saulo ya vio una visión, está esperando al Señor, está esperando la respuesta. Ya vio a Ananías. Ahora, vamos a ver un poquitito más. Porque yo le dije, lea la Biblia. Sigamos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, mira Ananías. Yo quiero que se dé cuenta de una palabra que usa Ananías ahí especial. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. O sea, pare ahí. ¿Era cristiano o no era cristiano? ¿Era creyente o no era creyente? Le dice hermano. ¿Y de dónde se sacó el hermano? ¿O será que era como los ecuménicos del día de hoy? ¿Ah? ¿Era cristiano o no era cristiano? Ya era creyente. ¿Ya tenía el Espíritu de Dios? No se atreve. ¿Ya tenía el Espíritu de Dios? ¿Por qué dice que ya tenía el Espíritu de Dios? Dice el hermano, porque ya veía visiones y una visión era parte de la obra del Espíritu Santo. Oraba, era una parte del Espíritu. Obedecía, era una parte le dijo Señor, ¿ah? Estaba ayunando. Entonces, ¿era hermano o no era hermano? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas. O sea, Saulo, 3 días después, recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Saulo? Que iba a ser instrumento escogido de él para llevar. Ahora, aparte de Jesús, yo digo que entre la iglesia, el más grande entre los siervos del Señor es el apóstol Pablo. Ese hombre dio su vida por el Señor. Si se da cuenta entonces allí que, ¿en qué versículo estamos? 17, ¿verdad? ¿Es una experiencia separada, sí o no?
nos muestra una experiencia separada. El recibir a Cristo y recibir el sello y el Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44, hay otra experiencia. Y esta es en la casa de Cornelio, un gentil. Alguien dice, el Pentecostés de los judíos fue allá en el capítulo 2, pero el Pentecostés de los gentiles es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Aleluya. Usted no dijo amén, gentil. Qué bárbaros. Ahí es cuando el Señor, y fíjese la experiencia que pasa Cornelio con su familia, porque a ellos va Pedro, que no quería ir a predicarles, el tremendo, hasta que el Espíritu Santo lo guió, le dijo, vas porque vas, le dijo, ¿verdad? Y fue y les predica, y dice que estando predicando, ellos reciben al Señor y también son bautizados en ese preciso momento por el Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahí sí no se dice que son lenguas humanas. Solo dice que les oían hablar en lenguas. Alabado el nombre del Señor. Dice el 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Miren la experiencia que reciben estos hombres, esta familia. Reciben a Cristo y reciben ahí también la llenura del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Está otro ejemplo, pero lo voy a dejar que usted mejor lo busque y se lo voy a preguntar la próxima semana. No vamos a ir. Hechos 19 del 1 al 7 también nos habla de una experiencia de unos que habían oído el mensaje de Juan y que los encontró Pablo, les habló del Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 18, 24 al 26 también nos habla acerca de la experiencia que tuvo Apolos. Y quiero que, mire, lea Hechos 19 del 1 al 7 y Hechos 18, 24, 26. Se lo voy a preguntar la próxima semana. Apúntelo. Se lo voy a preguntar la próxima semana. Ambos, la historia, esas dos historias, tienen que ver bastante. Entonces vamos a ver si usted puede discernir allí. Gloria al nombre del Señor. Quiero usar una última cita que regularmente causa controversia en el capítulo 12 del libro de Corintios, en la cual el apóstol Pablo habla a los corintios que es una iglesia llena del Espíritu de Dios, que cuenta con todos los dones del Espíritu de Dios, y dice una palabra que pareciera ser que dijera que nosotros todos somos bautizados en el momento que recibimos a Cristo. Pero él está hablando de una experiencia de una iglesia que ha recibido completamente la llenura del Señor y los dones del Señor. Porque si hay una iglesia que está llena del Espíritu de Dios, es la iglesia de Corinto, hablando acerca de las manifestaciones de los dones. En el capítulo 12, versículo 13, de Primera de Corintios dice, aleluya, déjeme ver ahí. Porque por un solo espíritu, fíjese cómo dice el apóstol Pablo, tomándose él en cuenta con la iglesia que ha recibido el bautismo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí aparentemente está diciendo, o sea que ni bien recibimos a Cristo, nosotros somos bautizados, pero ahí está hablando de la experiencia personal de él y de la experiencia personal de la iglesia de Corinto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Luego dice el siguiente versículo,
14, hermano. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo, dice, y empieza a hablar acerca de cómo es de que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de los miembros de la iglesia, y cada uno, según el don que les da, funge en una función dentro del cuerpo. Pero eso es cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Mire, cuando usted viene a Cristo, no me dejará mentir, usted viene y pasa por un tiempo así como de que inactivo, pasivo, que no tiene como aquella pasión por el Señor. Viene a la iglesia, canta y todo, pero hasta ahí llega. Cuando uno es lleno del Señor, uno quiere involucrarse. Es más, Dios mismo no solamente pone el discernimiento en uno para poder jalar a esa persona, sino que esa misma persona se distingue en esas áreas que son especiales, si es en algún ministerio o en algún don, y es palpable. En el caso mío, cuando yo empecé a enseñar, me recuerdo de que me pusieron en la enseñanza, y el Señor me respaldaba en la enseñanza. Entonces, el pastor en aquel entonces se dio cuenta de eso y dijo, oh, no, tú vas a enseñar entonces en la iglesia, me dijo. Y se veía la diferencia porque la gente aprendía, me daba a entender a la gente, y la gente estaba creciendo en las cosas que se les enseñaba. O sea, había evidencia de que Dios estaba obrando en mi vida y que se podía distinguir entre otra persona que quizás no había sido dotada con ese don que solamente Dios puede dar. Entonces, esos son algunos detalles entonces de los importantes que hablamos acerca de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Las lenguas que se hablaron entonces en el día de Pentecostés. A ver, hermana Emelda. Las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés, ¿qué tipo de lenguas fueron? ¿Fueron angelicales o fueron humanas? Fueron humanas, ¿verdad? ¿Por qué dice que fueron humanas? Porque cada uno de ellos. Ok, porque cada uno, muy bueno. Tenemos que tener esto muy en cuenta, porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. ¿Ok? En el caso de Pentecostés fueron lenguas humanas, pero también el Espíritu Santo da lenguas angelicales. Y las lenguas angelicales son aquellas que dice el apóstol Pablo que son misterios que habla el creyente para con Dios. Usted quizás no las entiende, pero Dios las entiende, y esa manera de hablar con Dios le edifican de una manera muy especial. No todos hablan en lenguas porque hay una creencia que dice que cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo debe de hablar en lenguas. Pero la Biblia, el apóstol Pablo hace la pregunta en el capítulo 12 también, y dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Todos profetizan? O sea, no necesariamente se tiene que hablar en lenguas para ser lleno realmente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo puede a usted llenar y le puede dar un don que no tiene nada que ver quizás con las lenguas. Quizás sea de evangelización, quizás sea para la enseñanza, quizás sea de milagros, quizás sea de fe, quizás sea de discernimiento de espíritus, muchos dones que le podría dar a su vida. No necesariamente la persona tiene que hablar en lenguas. Entonces, es un asunto muy crucial, hermano, de que nosotros conozcamos este tema, porque ignorarlo o rechazarlo es ir en contra de lo que enseña la palabra de nuestro Dios. La iglesia debe de buscar ser llena del Espíritu Santo. El mandamiento del Señor a través de Pablo es: sean llenos con el Espíritu Santo. Para cada creyente, tanto individualmente como de forma colectiva, como de forma de iglesia. En 5:18, ¿qué es lo que dice el libro de Efesios? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, dice. O sea, busquen la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser llenos con el Espíritu Santo. El apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 4, versículo 31 del libro de los Hechos, una vez más después de haber sido lleno en el tiempo de Pentecostés. Y fíjese cómo se ha descuidado esto, hermano.
Porque lo que menos busca la iglesia el día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que nos conviene a todos nosotros. Aleluya. Porque la iglesia el día de hoy prefiere ir a filosofías, a ideologías humanas, a los shows, a los entretenimientos, para mantener a la iglesia. Y eso es un error. La iglesia debe de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y nuestros hechos demuestran si lo estamos buscando o no lo estamos buscando. Nosotros podemos decir muchas cosas con nuestra boca, pero hay una cosa muy importante, hermanos. Para el creyente es buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo le aconsejo a usted, así como Pablo nos aconseja a nosotros, yo le aconsejo a usted como iglesia. Necesitamos buscar del Señor. Necesitamos buscar de su presencia. No le puedo decir yo, el próximo miércoles que venga, la próxima vez que oremos, lo va a recibir, porque yo no soy quien lo doy. Pero yo sí le aseguro una cosa, de que el Señor lo va a visitar. Si usted lo busca, lo va a visitar. Y yo le aseguro una cosa, va a ser diferente, va a ser algo muy hermoso, va a ser algo que usted va a querer más y más y más de parte del Señor. No se puede llevar la obra del ministerio sin el Espíritu Santo de Dios. Si la primera iglesia lo hizo, todas las demás iglesias debemos de hacerlo. No debemos de bajar los brazos. No pretenda usted o yo decir, yo ya tengo lo suficiente, yo ya sé lo que quiero. No, hermanos, no podemos tener esa actitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la Escritura. Ellos serán saciados. Llenos del Espíritu Santo, vamos a poder enfrentar muchas cosas que el día de hoy nos frustramos, que el día de hoy nos acobardamos, que el día de hoy no queremos que nos pase, que el día de hoy no nos atrevemos a hacer, porque necesitamos de ese poder de lo alto. La iglesia no depende de su propia sabiduría ni de sus propias fuerzas, depende de lo alto. Y yo le aconsejo que haga siempre su tiempo para buscar del Señor. Nunca lo va a perder, nunca lo va a desperdiciar. Haga tiempo, demuéstrele al Señor que verdaderamente le ama, le obedece y le busca. Y yo le aseguro que esto que le estoy diciendo me lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos conviene ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.